principio de identidad, ¿no? Entonces, lo vamos viendo. Quiero retomar de la introducción de Tien una serie de preguntas para elaborarlas con ustedes, las preguntas más importantes de toda su investigación. Déjenme presentarles el texto. Siéntanse libres, por favor, de intervenir en cualquier momento, ¿ok? En la clase, en el chat o de tomar el micrófono. No necesitan levantar la mano, aquí no hay modo de ponerse en el centro. Díganme si se ve bien o si lo agrando un poquito más. Se ve bien. Bueno. Yo también lo veo bien, maestra. Ok, entonces esto que está marcado en amarillo, que ya leímos la sesión pasada. La prehistoria de la aletheia filosófica, y esta es su tesis, ¿no? Nos conduce hacia el sistema de pensamiento del adivino, del poeta y del rey de justicia. Estas son figuras en el pensamiento mítico racional relacionadas todas en tanto que son las figuras portadoras como fuerzas, como potencias, como personajes míticos religiosos también, por no es una capacidad, sino por el atributo de dispensar la palabra verdadera en el mismo momento de ser pronunciada, ¿no? Con la autoridad también para hacerlo. Entonces, a este tema de pensamiento, hacia los tres sectores en los que un determinado tipo de palabra queda definido por la aletheia. Definir el significado prerracional. Y ya veíamos que aquí prerracional se refiere a que la razón como nos la heredó el pensamiento griego, el pensamiento filosófico, que siempre hay que tomarlo en cuenta, es etnocéntrico y es falocéntrico, implica una serie de exclusiones y estas exclusiones se producen en el mismo pensamiento y se producen y se reproducen en su herencia también, ¿no? Entonces, la razón así entendida es un invento de la filosofía. Por eso prerracional. Prerracional no se refiere aquí necesariamente a un punto de vista historicista que pensaría que hay una evolución, un desarrollo del pensamiento, ¿no? Si ustedes prefieren usar la figura de la mutación, ya que estamos tan familiarizados ahora con estas disciplinas a propósito de la epidemiología, ¿no? Entonces, una mutación en el pensamiento es lo que ocurre en este momento de la historia, en este momento particular. Entonces, a eso se referiría un significado prerracional, es decir, anterior a la invención de la razón, ¿no? De la verdad, suponen intentar responder a una serie de preguntas, de las cuales son las siguientes las más importantes. ¿Cómo se dibuja en el pensamiento mítico? La larga nota aquí se refiere al pensamiento mítico, ¿no? Y sus problemas. La configuración de aletheia, ¿cuál es en el pensamiento religioso el estatuto de la palabra? ¿No? Entonces, uno, la configuración de la verdad. Segundo, el estatuto de la palabra, entiéndase no de la palabra aletheia, sino del lenguaje, si ustedes quieren, ¿no? Que es cómo se determina también la palabra. Como palabra mágica, entre otras cosas, ¿no? Como la palabra alada, como la palabra en estas figuras que es capaz de decir la verdad, y esto también es muy importante, no solo de lo que es y ha sido, sino también de lo que será. Y aquí la función del oráculo, la adivinatoria, etcétera, tienen un peso muy particular, ¿no? Que no se ajeno ya, porque para nuestro sistema de pensamiento no se puede decir la verdad acerca de lo que será, ¿no? En un pensamiento, además de corte cientificista, sí hay estudios de prospectiva, desde luego, pero siempre son especulaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo y por qué un tipo de palabra eficaz y esta eficacia de la palabra
hay que determinarla con cuidado, ¿no? En qué consiste, es sustituido por un tipo de palabra con problemas específicos. ¿Cómo surgen, pues, estos problemas que no han sido tampoco eternos en la historia del pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la palabra y la realidad? Por ejemplo, este es un problema nuevo. ¿Cuál es la relación entre la palabra y lo ajeno a ella? ¿No? En primer lugar, entonces, se distingue la palabra entendida, por ejemplo, como mero medio de comunicación, es decir, instrumento de comunicación de pensamientos entre individuos, en el caso de la modernidad y de nuestra herencia moderna, en el caso de sujetos, ¿no? Esa es una concepción de la comunicación y de la palabra radicalmente distinta de esta otra, ¿no? La palabra, en el caso del pensamiento mítico religioso, es inmediatamente realizativa, realiza, ¿no? Es por eso que una predicción puede tener el carácter de necesidad en el pensamiento griego, ¿no? Eso va a suceder. Bueno, entonces, una serie de problemas que aparecen con la filosofía griega. ¿Qué relación puede haber entre determinadas innovaciones en la práctica social del siglo VI y el desarrollo de una reflexión organizada sobre el logos, ¿no? Aquí ya hay otra dimensión de la investigación que les decía yo, a mí me gusta mucho, que es esta de intercambio entre los discursos sociales, las relaciones entre los cuerpos incluso, la sociedad, el modo de organizarse, digamos, y los sistemas de pensamiento. ¿Cuáles son los valores que, sufriendo enteramente un cambio de significación, continúan imponiéndose de un sistema de pensamiento al otro, del mito a la razón? Y este es un problema muy importante también, que heredamos de esos otros discursos, por una parte, pero de otro sistema de pensamiento también, ¿no? Si hay continuidades, ¿cuáles son? Y, por otra parte, ¿cuáles son los puntos de ruptura fundamentales que diferencian el pensamiento religioso del pensamiento racional? Todo esto situado histórica y políticamente. Entonces, esto por el proyecto del libro en general y para ponernos en el contexto de la investigación. Las intenciones de este libro no se agotan en el solo proyecto de definir por su contexto mental, social e histórico el significado prerracional de la verdad dentro del sistema de pensamiento mítico y solidariamente suplir contenido en el pensamiento racional. En la historia de Aletheia hallamos el terreno ideal para plantear, por una parte, el problema de los orígenes religiosos de ciertos esquemas conceptuales de la primera filosofía, poniendo por eso en evidencia un aspecto del tipo de hombre que el filósofo inaugura en la ciudad griega. Por otra parte, extraer de los aspectos mismos de continuidad que tejen la trama que va desde el pensamiento religioso al pensamiento filosófico, los cambios de significado y las rupturas lógicas que diferencian radicalmente las dos formas de pensamiento. Pero no es que una se haya perdido definitivamente, ¿no? Habría ciertos rasgos que prevalecen. Por otra parte, el tipo de hombre que el filósofo inaugura, este es un asunto que vamos a desarrollar mucho más con la lectura de Derrida a propósito del falogocentrismo, ¿no? Y a propósito también de la autoridad y de la autoridad sobre la palabra, sobre el saber, sobre la verdad, sobre la transmisión, ¿no? Si ustedes quieren, la enseñanza. O sea, la autoridad sí vinculada a la persona, ¿no? A la autoridad del autor, si se quiere, como una figura específica y todos los efectos de apropiación de la palabra, que es la producción o la construcción de esta figura, tiene todos los otros efectos de exclusión,
¿no? De exclusión de ciertos ámbitos del pensamiento, de ciertos ámbitos de la actividad, etcétera, que también es parte de nuestra herencia. Entonces, bueno, hacia ahí yo conduzco las lecturas en general, ¿no? Esta del texto de Detienne, después Fedro y después la lectura deconstructiva de Derrida. A ver, voy a hacer una pausa y darles la palabra. Maestra, yo me quedé con un poco de la duda de este momento previo a la razón. ¿Cuándo sería específicamente en un sentido temporal ese momento? Lo que sostiene Detienne es que es un proceso, ¿no? No estaría ubicado específicamente en un momento. Los textos que él estudia van desde el pensamiento mítico, ¿no? Homero, Hesíodo, etcétera, hasta el poema de Parménides, específicamente, donde se fija, sí, o la historia ha fijado la invención del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, ese sería el momento. Por otra parte, dice él, hay una serie de prácticas sociales, históricas, asociadas a esta mutación de la palabra, del modo de hablar, vamos a decir, y de quiénes son aquellos que pueden hablar y deben hablar y hablan con la verdad, y una mutación de la verdad. Esto estaría, dice él, o encuentra él, en las prácticas de los guerreros hoplitas. La reforma de los guerreros hoplitas es alrededor de finales del siglo VII antes de Cristo. Entonces sería, sí, este periodo, digamos, de finales del siglo VII, VI, hasta la invención de la filosofía en el siglo V, ¿no? Es un periodo largo de tiempo. Pero sí, el momento es el poema de Parménides específicamente, ¿no? Donde se plantea la cuestión del ser, etc. Con todo, ahí en el capítulo primero, Verdad y Sociedad, dice cuando surge la verdad en el poema de Parménides, pues no surge completamente armada de las herramientas tradicionalmente vinculadas al logos, ¿no? Un paseo por la pradera de la verdad, etc. O sea, hay una serie de figuras ahí míticas. Pero sí, sería ese momento específico. Gracias, maestra. Bueno. Entonces, a ver, hice yo una especie de recuento, les decía, del capítulo segundo y del tercero, ¿no? La memoria del poeta hacía grandes rasgos. En el capítulo segundo, lo que analiza Detienne son las relaciones entre Aletheia, la memoria, Mnemocine, ¿no? También como una potencia divina, y las musas, que son sus hijas, ¿no? Y la figura, si ustedes quieren, como el tipo de hombre, como dice Detienne, ¿no? La figura del poeta específicamente, ¿no? Porque su tesis es que hay tres figuras: el poeta, el adivino y el rey de justicia. En el capítulo tercero, que se llama El anciano del mar y que está dedicado todo a la figura de Nereo, se analizan, por una parte, la figura del adivino, o sea, el carácter oracular, vamos a decir, de la verdad, y por otra parte la del rey de justicia, o sea, la relación entonces entre la verdad y la justicia. Las relaciones, la serie de relaciones y todas las figuras que entran en estas relaciones, ¿no? Entonces, dice de Aletheia, que está puesta en relación en todos estos textos, ¿no? Por una parte, con las musas,
que las musas dicen la palabra, pero la palabra cantada, ¿no? Por otra parte, con la memoria, pero con la memoria como esta figura que tiene un estatuto religioso, de la misma manera que las musas, que son sus hijas, ¿no? Si hay mucho ruido afuera, aquí en el barrio, me avisan, cierro la ventana. A ver. Bueno, entonces, aquí en la página 10 hay un contraste interesante. Dice Detienne, pero es la memoria de los poetas una función psicológica orientada como la nuestra, así hay que entenderla, claro que no, ¿no? Las investigaciones de Bernard nos permiten afirmar que la memoria divinizada de los griegos no responde en modo alguno a los mismos fines que la nuestra. No tiende en absoluto a reconstruir el pasado según una perspectiva temporal. La memoria sacralizada es en primer lugar un privilegio de determinados grupos de hombres constituidos en hermandades. Como tal, se diferencia radicalmente del poder de acordarse de los otros individuos. En estos medios de poetas inspirados, la memoria es una omnisciencia de carácter adivinatorio. Defínese como el saber mántico por la fórmula lo que es, lo que será, lo que fue, ¿no? Es muy importante porque hay una discusión hacia el final del Fedro y que retoma Derrida a propósito de las relaciones entre la palabra hablada, la palabra escrita y la memoria. Una nueva, sí, diría yo, en Platón, una nueva determinación de la memoria, específicamente, como ustedes saben, como anamnesis, ¿no? Una memoria de las esencias que se logra mediante el trabajo dialógico en Platón. Una memoria que es una memoria asignada a la interioridad, además, ¿no? A un diálogo interno, ¿no? A una especie, no quiero decir conciencia, porque no es el término, ¿no? Pero a la capacidad de conocerse a sí mismo, como es que se plantea específicamente en Platón, en Fedro, irónicamente inspirada en un oráculo, ¿no? En la inscripción del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Pero que se traslada al pensamiento filosófico como un trabajo hasta cierto punto de introspección. No es memoria individual esta, entonces, la del pensamiento mítico racional. Una buena pregunta sería en dónde reside la verdad, ¿no? En dónde reside la memoria también. Y la memoria estaría dada en la palabra, no en toda la palabra, ¿no? Estaría dada en la palabra de los poetas, de los adivinos y de esta figura del rey de justicia, ¿no? Bueno, entonces no es memoria individual, cuidado. Después vamos a ver cómo muta así en memoria individual. Entonces sigue, mediante su memoria el poeta accede directamente a través de una visión personal a los acontecimientos que evoca. Tiene el privilegio de ponerse en contacto con el otro mundo. Este acceso directo involucra la verdad de los acontecimientos que evoca. Su memoria le permite descifrar lo invisible. La memoria no es solamente pues el soporte material de la palabra cantada. Guarden esto del soporte material, ¿no? No es en este sentido instrumental. La función psicológica en la que se apoya la técnica formularia es también y sobre todo la potencia religiosa que confiere al verbo poético el estatuto de la palabra mágica religiosa. En efecto, la palabra cantada, pronunciada por un poeta dotado con un don de evidencia, es una palabra eficaz. Instituye por virtud propia un mundo simbólico religioso que es lo real mismo. ¿Cuál es desde entonces la función del poeta? ¿Con qué fines utiliza su don de evidencia? ¿Cuáles son los registros de la palabra cantada inserta en la memoria? ¿Cuáles en estos registros el lugar y el valor de ella? Les decía, es importante determinar este sentido de la eficacia de la palabra.
no confundirlo, aunque hay una herencia, sin duda, no confundirlo con performatividad en el sentido contemporáneo del término, ¿no? Esta es una palabra que instituye un mundo simbólico religioso, que orienta, pues, las actividades sociales y políticas del mundo griego. A propósito de la discusión sobre si los mitos son o no son verdaderos, con la que empieza Fedro, ¿no? Entonces también está aquí en toda esta discusión en la institución del pensamiento filosófico, esta discusión con el pensamiento mítico y con su verdad. Ahí aparece, por ejemplo, en Fedro, una determinación de lo verosímil, ¿no? De lo verosímil como opuesto a lo verdadero. En otra tradición, en esta tradición, lo verdadero y lo verosímil en las tradiciones retóricas no se oponen, ¿no? Lo verosímil no es lo que parece verdadero. Lo verosímil es, y esto llega hasta Aristóteles, a la retórica aristotélica, lo verosímil es lo que es la mayor parte de las veces verdadero, ¿no? Bueno, entonces esta es una nota a propósito de las relaciones entre aletheia por una parte y la memoria como potencia, ¿no? La memoria como fuerza religiosa, pero como fuerza instituyente también. Bueno, la memoria, mnemosinei, aquí se empieza a hacer un esquema complejo de relaciones, se opone, pero no de una manera excluyente, como aletheia a Lethe. Lethe es en este sistema de pensamiento la hija de la noche, ¿no? De tal manera que Lethe tiene por lo menos dos términos que se le oponen o dos figuras que se le oponen, dos fuerzas, dos potencias. Por una parte aletheia, por otra parte la memoria, ¿no? La fuerza de memoria. No se trata entonces, ahora voy a otro fragmento, de una determinación de la verdad como lo opuesto de, o sea, lo otro de, lo opuesto excluyente de, Lethe por una parte del olvido, ¿no? Y se trata de una relación de solidaridad, dice Detienne, entre la verdad, entre aletheia y la memoria. Mucho más adelante, ya hacia el final del capítulo segundo, va a sostener Detienne que esta relación es una relación de ambigüedad o también de complementariedad. No hay verdad, no hay aletheia sin olvido, ¿no? Es necesario el olvido por muchas razones y tampoco hay memoria sin olvido. Entonces ya tenemos aquí por lo menos tres términos, ¿no? No vamos a encontrar, y tampoco en el trabajo deconstructivo de Derrida, que los opuestos ahorita te doy la palabra, Suriel. No vamos a encontrar un esquema en el que pudiéramos poner de un lado y del otro una serie de opuestos excluyentes, ¿no? Vamos a encontrar una serie de relaciones de desplazamiento, dice Derrida. Para poner otro ejemplo, cuando analiza la lingüística de Rousseau, de la cual sería heredero Saussure, dice, pues habría una oposición que también es tan antigua como el pensamiento filosófico institucional inaugurado en Grecia, que sería esta entre physis, por una parte naturaleza, y sus otros. Pero a la naturaleza no se le opone un solo concepto en este caso. O sea, a la naturaleza se le opone la cultura, la sociedad, la civilización, la historia, el artificio,
o lo artificial, una serie de términos que se van sustituyendo uno al otro en la argumentación, por ejemplo, ¿no? Así aquí tampoco hay dos opuestos o una serie de opuestos que serían absolutamente determinables, pues hay relaciones múltiples entre estos que son opuestos. Dime, Tsuriel. Sí, bueno, es que ahorita me surgió la duda de si estábamos entendiendo a la memoria como un proceso biológico, pues de todos, o más bien como esta memoria colectiva, ¿no? Esta protohistoria, por así decirlo, que le confiere a la palabra mítico-religiosa, pues su autoridad, ¿no? Precisamente como este registro de pues todo lo que compartimos como ciudad, como pueblo, y que está concentrado en precisamente la autoridad política, militar, religiosa, y que va verticalmente, ¿no? De arriba abajo. O si es, pues, esta memoria de, pues, no sé, o sea, lo que pasó la semana pasada, así. Sí, exacto. Esa es una muy buena pregunta. Aquí, pues, se trata de determinar una forma anterior al pensamiento racional de la memoria, que es radicalmente diferente de esta que tú planteas, ¿no? Una memoria como una fuerza, como una potencia, y que además se tiene que poner relación forzosamente con el olvido. No se trata, o sea, no está fundada en ninguna racionalidad de un sujeto o de un individuo o en la voluntad de un sujeto, no es una facultad del pensamiento, ¿no? Tampoco, eso sí, sería, puesto que es atributo de determinados personajes, pero de determinados personajes que también son actores políticos en las instituciones griegas, entonces no es una memoria de todos, ¿no? Es una memoria dispensada por determinados personajes. Estos personajes, sin embargo, le pueden dar a los hombres, es decir, a todos, pueden dispensar la verdad y entonces la pueden donar, vamos a decir así, a los ciudadanos, ¿no? Así se instituyen ciertas verdades, y ciertas formas de conducta y un sistema también de valores, ¿no? Específicos en cada momento. Entonces, si hay una memoria colectiva, esta memoria colectiva estaría, sí, en la lengua, pero sería dispensada por estos personajes, ¿no? Si pensamos en estas relaciones ahora, en un pensamiento contemporáneo, estamos trabajando justamente en el seminario de investigación un texto de Dominique Lacapra, que les recomiendo mucho, que se llama Historia en Tránsito, donde él pone en relación la historia con la memoria, con la experiencia, con el pensamiento crítico, con la teoría crítica, sin lugar a dudas, pero también con el pensamiento psicoanalítico. Es interesante cuando él habla de la posibilidad de elaborar un trauma histórico, un trauma colectivo, ¿no? Cita a los textos de Freud, quien en algún momento pensó la memoria desde el punto de vista individual, por supuesto, pero también desde el punto de vista colectivo histórico. Por ejemplo, en el malestar en la cultura y en otros textos, ¿no? Entonces, en las discusiones contemporáneas se puede pensar, sí, en la memoria colectiva y estas relaciones entre cierta crítica historia, cierto historicismo, la microhistoria en su momento, ¿no? En el siglo pasado, la teoría crítica, ciertos rasgos del psicoanálisis permiten pensar en una memoria colectiva, histórica, etcétera, y en ciertas formas de elaborar el trauma también colectivamente, en fin, relacionadas con la memoria individual. Entonces, no necesariamente como facultad de un sujeto específico. Creo que
una de las cuestiones interesantes aquí en el texto de Detienne es que nos enseña a hacer este ejercicio genealógico, ¿no? No solo cómo se determinan ciertas nociones o ciertos conceptos o ciertas figuras que estructuran el pensamiento en un momento histórico determinado, en lenguas también determinadas históricamente y políticamente, sino cuáles son todas las prácticas sociales, etcétera, relacionadas con estas particulares determinaciones, ¿no? O sea, no solo se trata de hacer la historia, sino se trata de ponerla en relación con prácticas sociales y con prácticas políticas, institucionales, en fin, y mostrar cómo pues ha habido a lo largo de la historia distintas determinaciones por una parte, y por otra parte, y lo más interesante, distintos efectos, ¿no? El pensamiento en este sentido efectuaría cosas, efectuaría relaciones, exclusiones, inclusiones, etcétera, de determinados ámbitos de la acción, de determinados ámbitos de lo social, de lo político o de lo privado, etcétera. Bueno, entonces ahí espero haber respondido a eso. Bueno, déjenme irme a la cita que quería yo leerles. Bueno, respecto de esta figura particular del poeta, ¿no? Dice Detienne, funcionario de la soberanía o elogiador de la nobleza guerrera, el poeta es siempre un maestro de verdad. Su verdad es una verdad asertórica. Nadie la pone en duda, nadie la prueba. No se tiene que probar en el sentido de argumentar o en el sentido de acordar, ¿no? En el sentido de someter a prueba. La verdad, fundamentalmente diferente de nuestra concepción tradicional, aletheia, no es la concordancia de la proposición con su objeto, tampoco la concordancia de un juicio con otros juicios. No se opone a la mentira. Lo falso no se yergue cara a lo verdadero. La única oposición significativa es la de aletheia y lethé. En este nivel de pensamiento, si el poeta está verdaderamente inspirado, si su verbo se funda sobre un don de evidencia, su palabra tiende a identificarse con la verdad, ¿no? Inmediatamente. Entonces, toda la discusión que aparece en Fedro y en muchos otros diálogos a propósito de la capacidad de los poetas para decir la verdad, no sería una discusión en este momento, en esta configuración especial de la palabra y del pensamiento. Bueno, entonces de este tercer capítulo que tengo aquí enfrente, el anciano del mar, les decía, por una parte, trabaja sobre la figura del rey de justicia y por otra parte sobre la figura del adivino, ¿no? Dice en Hesiodo, particularmente en la Teogonía, después de enumerar las potencias negativas, las hijas de la noche, habla Hesiodo de los descendientes de Ponto, que es el mar, ¿no? La potencia del mar. Y el primero de estos sería Nereo. Aquí encuentra él la figura por una parte del adivino, pero por otra parte del rey de justicia. De Nereo se dice aquí que es aseudes, o sea, no dice y ese es un término también interesante que recupera, por ejemplo, Deleuze para discutir sobre la verdad y la no verdad. Pseudos en griego puede ser la mentira, pero puede ser también el simulacro, el sucedáneo, ¿no? Como sea, Nereo es aseudes, o sea, no miente, ¿no? Por una parte, y no presenta simulacros o no presenta sucedáneos. Es también aletes, ¿no? O sea que la verdad aquí es un atributo de Nereo. Él mismo es verdadero, ¿no?
y es nemertés, ¿no? Que es decir, es justo. Esto se refiere a la equidad. Es justo y se dice, de benignos pensamientos. Y en segundo lugar, otra de sus cualidades es la mántica, ¿no? Es el portador del saber oracular. Entonces, de toda esta caracterización que les acabo de dar así muy brevemente, muy brutalmente, pues se establecen una serie de relaciones. En primer lugar, aletheia y mnemosine, la memoria, pero la memoria como potencia, son equivalentes. Y son equivalentes no solo en el ámbito del significado. Dice Detienne, son equivalentes en cuanto a su significado, en cuanto a su posición, también en relación con otras potencias o con otras figuras, y son equivalentes en cuanto a sus relaciones, ¿no? Son complementos, los dos, del ecer, que es lo que les decía al principio. Que sean equivalentes no quiere decir que sean la misma cosa, ¿no? Pero que comparten sentido, comparten posiciones, comparten relaciones, con el olvido específicamente, ¿no? Bueno, ahora, respecto a otras potencias, y esto también quiero que lo guardemos, tengo aquí otro fragmento más adelante, específicamente con la de justicia, ¿no? Aletheia está relacionada también con la justicia, también como potencia o también como figura. Porque todo esto va a entrar en la discusión después a propósito de la palabra justa, de la palabra, ya lo veremos en Fedro, de la palabra que es honrosa o deshonrosa, ¿no? De cómo se valora desde el punto de vista moral se valoran ciertas formas de la palabra y ciertas otras no, cómo se acaba descartando la escritura, por ejemplo, como instrumento de la memoria, pero no de una manera simple, etcétera. A ver, me voy a la página que les quiero leer. A ver, un poquito más aquí arriba. Ok. A propósito de la justicia, dice Detienne, de hecho, en el sistema de pensamiento religioso donde triunfa la palabra eficaz, la eficacia también compete, pues, a la justicia. No hay ninguna distancia entre la verdad y la justicia. Este tipo de palabra está siempre conforme con el orden cósmico, pues crea el orden cósmico, constituye el instrumento necesario para ello. Dique destaca y refuerza el aspecto de realización de la palabra mágico-religiosa, si bien Pistis revela una nueva dimensión. Entonces habría estas otras tres potencias, ¿no? Está la justicia por una parte, ahora Pistis es otra, y la más importante, la persuasión, peitho. Ahorita atiendo a tu mensaje, Julieta.